hay un número que no consigo dejar de pensar desde que lo encontré: 95. De cada 100 presas que persigue este cazador, 95 acaban muertas. Las otras 5 escapan. Ese margen de error tan pequeño, ese 5% de fallos, es lo que le queda después de 300 millones de años refinando la misma técnica. Para que ese número aterrice bien, el gran tiburón blanco captura a su presa en aproximadamente la mitad de sus intentos. El guepardo, el animal terrestre más veloz que existe, falla más de 4 de cada 10 veces. El lobo, que caza en manada con coordinación, tiene una tasa de éxito que ronda el 20%. El león, que tiene el tamaño, la fuerza y el territorio, captura en apenas 1 de cada 4 intentos. El animal con un 95% de éxito cabe en la palma de tu mano. Pesa la mitad que una moneda de 1 céntimo. La moneda que nadie recoge del suelo. Vive junto al estanque más cercano. Y la mayoría de la gente lo mira volar y piensa: ¡qué bonita luz hace al sol! Es una libélula. Pero lo que convierte ese número en algo realmente perturbador no es la cifra, es el mecanismo detrás. Porque casi todos los depredadores que conocemos hacen lo mismo. Ven a la presa y van hacia donde está. Persecución. La libélula hace algo completamente distinto, algo que los ingenieros de misiles no formalizaron matemáticamente hasta mediados del siglo XX. Calcula dónde va a estar la presa unos instantes después y vuela directamente a ese punto, no al lugar donde está ahora, sino al lugar donde va a estar cuando ella llegue. Intercepción. Geometría predictiva ejecutada en tiempo real por un cerebro del tamaño de un grano de arroz. Y eso es solo la primera capa. Porque este animal tiene una segunda vida completamente distinta que ocurre en otro mundo, bajo la superficie del agua, donde es igual de letal con métodos que no tienen nada que ver con el vuelo. Tiene una historia de 300 millones de años que hace que los dinosaurios parezcan recién llegados. Y tiene un papel en los sistemas naturales que casi nunca aparece en ninguna conversación cuando hablamos de la salud del planeta. Lo que vamos a ver aquí va a cambiar lo que ves cuando ves una libélula. Y es probable que también cambie algunas cosas sobre cómo entiendes qué es la evolución cuando funciona bien. Para entender lo que es una libélula hay que empezar mucho antes de lo que cualquiera esperaría. No junto al estanque, en el pasado profundo. Hace 300 millones de años el planeta tenía una atmósfera radicalmente distinta. El oxígeno llegaba al 35%. Hoy está en el 21%. Esa diferencia, 14 puntos porcentuales, lo cambia todo para un insecto. Los insectos respiran a través de tráqueas, tubos que recorren el cuerpo y llevan el aire directamente a cada tejido. A mayor concentración de oxígeno en el ambiente, esos tubos pueden alimentar cuerpos mucho más grandes. El resultado fue Meganeuropsis permiana, un pariente directo de las libélulas actuales con una envergadura de hasta 75 centímetros. Para tenerlo claro, el brazo extendido de un adulto mide entre 70 y 80 centímetros. Ese insecto volaba sobre bosques pantanosos de helechos gigantes con una envergadura comparable al brazo humano. Es el insecto volador más grande del que tenemos registro en toda la historia de la vida en la Tierra. Y volaba sobre un planeta sin flores, sin hierba, sin pájaros, sin ningún vertebrado terrestre que pudiera seguirle el ritmo en el aire. Los dinosaurios aparecieron unos 70 millones de años después. Las libélulas ya llevaban 7 décadas de millones de años en el aire cuando los dinosaurios dieron sus primeros pasos. Cuando los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, las libélulas llevaban 230 millones de años volando. Sobrevivieron esa extinción. Sobrevivieron al menos otras 4 extinciones masivas antes de esa. El oxígeno bajó. Los gigantes desaparecieron. Pero la arquitectura fundamental, los 4 elementos que definen a una libélula, 4 alas independientes, ojos que cubren casi todo el campo visual, patas diseñadas exclusivamente para atrapar y un sistema nervioso construido casi por completo alrededor de la visión. Sobrevivió prácticamente intacta. 300 millones de años. 5 extinciones masivas, y el diseño no cambió de manera sustancial. Cuando la evolución mantiene algo así durante ese tiempo, hay una sola explicación posible. Funciona mejor que cualquier alternativa que haya aparecido. La pregunta es qué hace exactamente a ese diseño tan difícil de superar. Y la respuesta empieza por la parte más visible del animal, los ojos. Una libélula tiene 2 ojos compuestos que ocupan casi toda la superficie de la cabeza. Juntos contienen entre 25.000 y 30.000 unidades ópticas individuales, cada una con su propia lente y su propio receptor. El campo de visión combinado cubre cerca de 360 grados. La libélula ve hacia arriba, abajo, adelante, atrás
y a los dos lados de forma simultánea. El único punto ciego es una franja estrecha justo detrás de la nuca, del tamaño de un pulgar. Alrededor del 80% del cerebro de una libélula procesa información visual. En los seres humanos, con toda nuestra sofisticación neurológica, esa cifra ronda el 30%. Una libélula no tiene ojos en la cabeza, tiene cabeza en los ojos. El resto del cuerpo, las alas, las patas, el abdomen, está ahí para mover ese sistema visual de un sitio a otro. Pero los ojos solo recogen información. Lo que hace la libélula con esa información es lo que separa este animal de prácticamente todo lo demás que vuela. Imagina que tienes que interceptar algo que se mueve de manera impredecible por el aire. No sabes hacia dónde va a girar. No sabes si va a acelerar o frenar. Lo único que sabes es dónde está ahora mismo. La solución que usa cualquier depredador grande es persecución directa. Ve dónde está la presa y corre hacia ahí. El problema es que eso siempre te deja detrás. La presa está donde ya estaba cuando tomaste la decisión de ir hacia allí. Si la presa es más rápida o más errática que tú, la distancia nunca se cierra del todo. La libélula resolvió ese problema con una estrategia que los ingenieros de defensa no formalizaron en ecuaciones hasta los años 50 del siglo pasado. Se llama navegación proporcional o, en terminología técnica, Constant Bearing Decreasing Range. El principio es el siguiente. Si mantienes la imagen de tu objetivo fija en el mismo ángulo de tu campo visual mientras te acercas a ella, tu trayectoria te lleva automáticamente al punto donde esa presa va a estar cuando llegues, no donde está ahora. Los misiles de guiado activo modernos usan exactamente ese principio. Es la base del guiado de casi todo proyectil autodirigido del arsenal militar contemporáneo. Nos costó décadas de matemática aplicada y años de desarrollo tecnológico llegar ahí. La libélula lleva ejecutando eso 300 millones de años con aproximadamente 1 millón de neuronas. Investigadores de la Universidad de Cambridge filmaron cacerías de libélulas con cámaras de alta velocidad capaces de capturar miles de fotogramas por segundo. Lo que encontraron confirmó el mecanismo. La libélula mantiene la imagen de la presa fija en una región concreta de su retina durante todo el acercamiento. Mientras esa imagen no se desplace en su ojo, está en trayectoria de colisión perfecta. Si la presa cambia de dirección, la libélula ajusta el rumbo en fracciones de segundo para volver a fijar esa imagen en el mismo punto. El sistema tiene otra capa que lo hace todavía más eficiente. La libélula siempre ataca desde abajo y desde atrás, y durante el acercamiento, corrige su propia trayectoria para que desde el punto de vista de la presa, la libélula parezca un objeto estático en el fondo del paisaje visual. La presa detecta movimiento con su visión periférica. Si algo se desplaza en su campo visual, lo nota. Pero si algo parece no moverse, no activa la alarma. Esto se llama camuflaje de movimiento. Lo ejecutan muy pocos animales con precisión comparable. Algunos estudios lo han documentado también en ciertos halcones y en unas pocas especies de insectos. En la libélula, el nivel de precisión del camuflaje de movimiento durante la caza es el más alto documentado en cualquier animal. La presa no entiende lo que pasa. Ve el fondo, ve las plantas, ve el cielo, y de repente tiene 6 patas cerradas a su alrededor. Las patas, las 6 están articuladas hacia adelante, formando una cesta que se cierra en torno a la presa con una velocidad de entre 50 y 100 milisegundos. Antes de que cualquier insecto pueda procesar el estímulo y enviar la señal de huida a sus propios músculos, la cesta ya está cerrada. La geometría es tan precisa que el porcentaje de capturas fallidas por escapes durante el momento del cierre de las patas es mínimo. Todo esto, los ojos que cubren 360 grados, la intercepción predictiva, el camuflaje de movimiento, las patas trampa, funciona coordinado en un animal que pesa menos de 1 gramo. El cerebro que orquesta cada una de esas piezas tiene alrededor de 1 millón de neuronas. El cerebro humano tiene 86.000 millones. Con 1 millón de neuronas, la libélula resuelve en tiempo real un problema de geometría dinámica, que los humanos tardamos décadas en describir con matemáticas. Lo hace sin tiempo de reflexión, sin posibilidad de error, con consistencia que supera el 95%. Hay algo que me cuesta sacudir cuando pienso en eso. La complejidad de una solución no depende del tamaño del sistema que la ejecuta. Depende del tiempo que ese sistema lleva siendo refinado. 1 millón de neuronas con 300 millones de años de ajuste fino superan en este problema concreto a 86.000 millones de neuronas con 200.000 años de historia. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando habla de la libélula. Todo lo que acabo de describir, el sistema visual,
La intercepción, el camuflaje de movimiento, las patas trampa, corresponde únicamente a la vida adulta, a los últimos meses de su existencia. Antes de eso hay otra vida entera, en otro mundo, con otro cuerpo, y en ese mundo también caza, con métodos completamente distintos. Para aquí un momento. Si esto ya cambió cómo estás viendo a este animal, escríbelo en los comentarios. No hace falta un análisis largo. Puede ser solo no tenía ni idea, o esto me resulta difícil de creer. Quiero saber en qué punto está cada persona que ve esto, porque lo que viene a continuación es donde la historia se vuelve realmente extraña. Y si eres nuevo en este canal y este tipo de profundidad, te parece que vale tu tiempo, suscríbete. Aquí hacemos esto con todos los temas que tocamos. Hay un depredador que habita el fondo de casi todos los estanques, ríos y lagos del mundo. Se arrastra despacio entre el sedimento. Lleva horas sin moverse, parece barro y tiene un arma que dispara más rápido de lo que el ojo humano puede seguir. Ese animal es la misma libélula. Antes de serlo, la libélula deposita sus huevos en el agua o sobre plantas acuáticas. De esos huevos salen las larvas, que en entomología se llaman náyades. Una náyade no se parece en nada a la libélula adulta. Es un ser aplanado, de color oscuro, sin alas, sin los ojos esféricos que reconocemos, que se mueve pegado al fondo y que puede vivir en esa forma entre 6 meses y 5 años según la especie. Pero su arma es lo que hay que entender. El labio inferior de la náyade, el labium, está modificado en un mecanismo de resorte. Cuando no se usa, está plegado compactamente bajo la cabeza, escondido. Cuando una presa pasa dentro del rango, ese resorte se dispara hacia adelante en menos de 20 milisegundos. 20 milisegundos. Un parpadeo humano dura entre 150 y 400 milisegundos. Para cuando tus ojos terminan de parpadear, la náyade ya ha disparado el labium 4 veces. Al extremo del labium hay 2 ganchos articulados. Atrapan a la presa, la sujetan, la retraen. El proceso completo ocurre tan rápido que ni siquiera se ve con claridad a velocidad normal. Una larva de mosquito, un renacuajo, un alevín más grande que la propia náyade. Todo entra dentro del rango del labium, y la náyade ni se mueve para cazarlo. Espera. Se queda inmóvil durante horas, cubierta de sedimento, con el cuerpo mimetizado con el fondo, y espera a que algo entre en rango. Emboscada pura. Cuando algo se mueve al alcance correcto, el disparo ya ocurrió. Los estudios de depredación en condiciones de laboratorio muestran que cuando una presa entra en el rango óptimo de la náyade y el ataque se produce, la tasa de captura es muy alta. El fallo suele ocurrir cuando la presa detecta algún movimiento previo de la náyade antes del disparo, lo que ocurre raramente dado el nivel de inmovilidad y camuflaje. La náyade crece durante toda esa vida subacuática. Muda entre 10 y 15 veces, cambiando el exoesqueleto cada vez que el cuerpo queda demasiado grande para el anterior. Cada muda es también un momento de vulnerabilidad. El nuevo exoesqueleto tarda horas en endurecerse, y durante ese tiempo la náyade está blanda, más lenta, expuesta. Y hay un detalle en la locomoción de la náyade que me costó creer la primera vez que lo leí. Se desplaza por propulsión a chorro. Aspira agua hacia una cámara en el interior del abdomen y la expulsa hacia atrás con fuerza. El impulso la lanza hacia adelante. El mismo principio físico que propulsa a un calamar en el mar, aplicado en un cuerpo de 2 centímetros en agua dulce. Cuando necesita velocidad extra para escapar o para reposicionarse, activa ese motor. Un motor a reacción biológico en una larva de insecto de 2 centímetros. Entonces tenemos esto. En su vida adulta, la libélula intercepta presas en el aire usando la misma geometría que los misiles modernos. En su vida larval, caza en el fondo del agua con un arma de resorte de 20 milisegundos y se propulsa a chorro cuando necesita moverse rápido. 2 fases. 2 cuerpos distintos. 2 conjuntos de herramientas de caza radicalmente diferentes. Un solo animal. Pero entre esas 2 vidas hay un momento que lo cambia todo. Un momento que dura horas y durante el cual todo lo que acabamos de describir, todos esos sistemas sofisticados, están completamente indefensos. La náyade lleva meses o años en el fondo. Ha cazado, ha mudado, ha crecido. En algún punto del ciclo, la química interna cambia. Las hormonas de metamorfosis empiezan a circular. El cuerpo comienza a reorganizarse por dentro. Y llega la noche o el amanecer en que la náyade sale del agua. Trepa por un tallo de planta acuática, por una piedra que sobresale, por cualquier superficie que le permita elevarse sobre el nivel del agua. Se fija con las patas. Se queda quieta. Y entonces ocurre algo que resulta difícil de describir sin que suene exagerado aunque sea completamente literal. La coraza dorsal se abre. De esa grieta emerge la libélula adulta, húmeda, blanda, las alas pegadas al cuerpo como papel empapado, los colores todavía apagados,
El animal que va a tener un 95% de éxito cazando en el aire está, en este momento, completamente indefenso. Sale del exoesqueleto vacío, queda colgando boca abajo, sujeta apenas a esa piel que acaba de dejar. Y el proceso que sigue lleva entre 2 y 4 horas. La hemolinfa, el líquido circulatorio de los insectos, se bombea activamente hacia las venas de las alas. Las alas se despliegan milímetro a milímetro, como si alguien las inflara muy despacio. Se extienden, primero la forma, luego la rigidez, luego el color. Pero hasta que no se secan del todo y el exoesqueleto adulto no endurece, el animal no puede volar, no puede correr, no puede hacer prácticamente nada. Un pájaro que pase, una rana que esté cerca, una araña que haya tendido una tela en esa planta. Cualquiera de ellos puede comer libélulas sin ningún esfuerzo, y lo hacen. La mortalidad durante la emergencia, ese periodo entre salir del agua y poder volar, es alta. Muchos individuos mueren exactamente ahí, en esas horas, después de haber sobrevivido semanas o años en el fondo como náyades. 300 millones de años de evolución acumulada. El sistema de caza más preciso documentado en cualquier animal. Y cada individuo pasa por un momento donde todo eso está colgando de un tallo, blando, esperando a que las alas se sequen. La transición entre dos mundos tiene ese precio, siempre. Los que sobreviven esas horas despliegan las alas, esperan a que el sol termine de secarlas y en algún momento del primer día se elevan. En unos días el cuerpo endurece del todo. Los ojos adquieren su tamaño definitivo, los colores se intensifican y el sistema completo entra en funcionamiento. Pero hay algo en las alas de ese adulto que no hemos tocado todavía. Algo que los ingenieros llevan décadas intentando entender y que ningún laboratorio ha conseguido reproducir con la misma eficiencia. Las alas de una libélula vistas al microscopio tienen una estructura que no se parece a nada diseñado por ingeniería humana. Una red densa de nervaduras crea miles de celdas de tamaños, distintos distribuidas con una geometría que parece aleatoria, pero que los análisis de elementos finitos, el tipo de cálculo que se usa para diseñar estructuras de aviones, revelan como funcionalmente óptima para distribuir tensiones bajo carga aerodinámica. Cada celda tiene el tamaño y la forma que maximiza la resistencia de esa zona del ala frente a las fuerzas que va a recibir durante el vuelo. La superficie de cada ala tiene microcorrugaciones, pliegues microscópicos que crean capas de aire atrapado y controlan el flujo aerodinámico de una. Manera que los ingenieros llevan años intentando modelar matemáticamente, sin conseguir replicarla del todo en materiales sintéticos. Y en el borde anterior de cada ala hay una mancha oscura y engrosada, el pterostigma. Esa mancha pesa ligeramente más que el resto del ala a su alrededor. Y esa diferencia de masa, calculada con precisión milimétrica en su posición a lo largo del ala, actúa como amortiguador pasivo de vibraciones. A altas velocidades, las estructuras alares tienden a vibrar y esas vibraciones generan inestabilidad. El pterostigma las suprime sin ningún mecanismo activo, sin sensores, sin actuadores, sin software, solo por su masa y su posición. Los ingenieros que diseñan palas de rotor para helicópteros y bordes de ataque para aviones de combate estudiaron el pterostigma durante años. Porque la solución que usamos nosotros para el mismo problema requiere sensores, actuadores, sistemas de control electrónico y consume energía de manera continua. La libélula lo resolvió con un engrosamiento de quitina en el lugar correcto del ala. Hace 300 millones de años, sin ningún sistema activo. Las 4 alas funcionan con independencia total. En la mayoría de los insectos, las alas están mecánicamente acopladas y baten de manera sincronizada. En la libélula, cada ala tiene su propio músculo motor y puede moverse en cualquier dirección independientemente de las otras 3. Eso permite maniobras que ningún otro insecto puede ejecutar: vuelo hacia atrás sostenido, desplazamiento lateral puro, giros de 180 grados en el espacio de unos pocos centímetros, suspensión estacionaria con precisión de centímetros durante el tiempo que haga falta. La empresa de ingeniería alemana Festo, que construye sistemas robóticos bioinspirados, desarrolló el Bionicopter como intento de replicar el vuelo de la libélula. 4 alas independientes, 3 ejes de movimiento, control computacional en tiempo real. Funciona. Puede hacer muchas de las maniobras que hace la libélula. Tardaron varios años en construirlo. Pesa unos 175 gramos. Una libélula grande pesa entre menos de 1 gramo y en las especies más grandes algo más de 1 gramo. Y el Bionicopter consume energía a una tasa proporcional que una libélula real no necesitaría. La eficiencia aerodinámica del ala de la libélula, la relación entre la sustentación que genera y la resistencia que opone,
Es tan favorable que este insecto puede desplazarse largas distancias alternando aleteo activo y planeo pasivo. Planea cuando puede, aletea solo cuando necesita cambiar de altura o velocidad. Eso significa que puede recorrer distancias enormes sin consumir casi energía. Y esa eficiencia es la que hace posible algo que la primera vez que lo encontré, leí 2 veces, pensando que había un error en el texto. Panthala flavescens. En español se la llama libélula vagabunda. Es pequeña para lo que va a ser, unos 4 centímetros de cuerpo, unos 8 de envergadura. Rojiza, con las alas traseras algo más anchas de lo habitual en su grupo. Vive en zonas tropicales de todo el mundo y realiza la migración transoceánica más larga conocida entre todos los insectos. La ruta parte del subcontinente indio. Cruza el Océano Índico aprovechando los vientos monzónicos de otoño. Llega a la costa este de África. Allí se reproduce. La siguiente generación espera a que los vientos cambien de dirección, en primavera, y vuelve hacia el este, hacia las Maldivas, hacia la India. Ciclo completo, entre 14.000 y 18.000 kilómetros. Pero ningún individuo completa ese ciclo. La libélula vuela una parte del trayecto, se reproduce en algún punto del camino y muere. Sus crías continúan. Cuando esas crías llegan al otro lado, se reproducen y mueren. Sus nietos hacen el viaje de vuelta. Una generación pasa el testimonio a la siguiente sin que ningún individuo llegue a ver el destino final. La ruta completa no está en ningún individuo. Está codificada de alguna manera en el sistema nervioso de cada uno de ellos, aunque ninguno la haya recorrido antes. La confirmación científica de esta ruta vino de un método que me parece especialmente elegante. Un equipo de investigadores liderado por Graeme Hobson analizó la composición isotópica de hidrógeno en las salas de libélulas capturadas en las Maldivas. El agua de lluvia de distintas regiones geográficas tiene una proporción diferente de isótopos de hidrógeno, y esa proporción queda registrada en los tejidos de los animales que crecen en esa región. Las libélulas capturadas en las Maldivas no tenían la firma isotópica del agua de esas islas. Tenían la del subcontinente indio o del este de África. Habían nacido en otro continente y habían cruzado el océano. La orientación durante el vuelo oceánico implica probablemente 2 mecanismos. El aprovechamiento de vientos monzónicos que en distintas épocas del año soplan en las direcciones correctas. Y la detección de la polarización de la luz solar, algo que el ojo compuesto de ciertos insectos puede hacer y que los seres humanos somos incapaces de percibir sin instrumentos. La libélula puede leer el patrón de polarización del cielo para orientarse aunque el sol no sea directamente visible. Un insecto de menos de 1 gramo, un cerebro de 1 millón de neuronas, un océano de entre 3.000 y 4.000 kilómetros de anchura, una ruta que ningún individuo de esa generación ha recorrido antes, y una tasa de éxito migratorio suficiente para que la especie lleve haciendo eso, según los registros fósiles, decenas de millones de años. Aquí quiero preguntarte algo. De todo lo que llevamos visto hasta ahora, la intercepción predictiva, el arma de resorte de 20 milisegundos, la propulsión a chorro, la migración transgeneracional, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta aceptar que sea completamente real y no exagerado? Escríbelo en los comentarios, con toda la honestidad, porque cuando investigué este video, hubo un punto donde abrí la fuente original para asegurarme de que no estaba malinterpretando algo. Quiero saber si hay un momento así para cada persona que lo ve, y si todavía no te has suscrito, el siguiente bloque cambia completamente el ángulo de la historia. Vale la pena estar aquí para eso. Todo lo que hemos visto hasta ahora describe lo que la libélula es. Lo que viene ahora es diferente. Tiene que ver con lo que ocurre cuando la libélula deja de estar. Empieza con los mosquitos. Una libélula adulta de tamaño medio puede capturar entre 3 y 100 mosquitos en un día de caza activa. Ese número solo ya empieza a tener peso cuando lo multiplicas por la densidad de libélulas en un humedal en buen estado, que puede ser decenas de individuos por cada 100 metros cuadrados de superficie de agua en condiciones óptimas. Pero la cifra se vuelve realmente significativa cuando añades la otra dimensión. Las náyades llevan meses o años en el fondo del mismo cuerpo de agua donde los mosquitos depositan sus huevos y donde sus larvas se desarrollan. Los mosquitos son acuáticos en sus primeras etapas. Las náyades son cazadoras acuáticas. La cadena es directa y funciona durante todo el año, no solo cuando los adultos están volando. Los entomólogos que trabajan en control de enfermedades transmitidas por vectores, dengue, malaria, fiebre del Nilo Occidental, llevan décadas documentando la correlación entre la densidad de odonatos en un cuerpo de agua y la supresión de larvas de pieno. Mosquito en ese mismo cuerpo de agua.
Cuando se drena un humedal para construir o para agricultura, las libélulas pierden su lugar de cría. La población cae. Las larvas de mosquitos sin ese nivel de depredación tienen más probabilidades de completar el desarrollo. La cadena lleva décadas documentada en la literatura científica sobre control de vectores y aparece en los planes de gestión de enfermedades tropicales de varios países con alta incidencia de malaria. Pero hay otra función de las náyades que me parece todavía más curiosa en lo que revela. Las náyades necesitan agua limpia, concretamente, agua con suficiente oxígeno si suelto, con un pH dentro de un rango específico, libre de ciertos contaminantes que afectan su fisiología. Si la calidad del agua cae por debajo de esos umbrales, las náyades mueren o se van. No toleran la degradación del medio de la misma manera que toleran otros factores. Los ecólogos usan esa sensibilidad como herramienta de diagnóstico. La presencia y diversidad de náyades en un tramo de río o en un estanque es un indicador directo de la calidad del agua en ese punto. Una comunidad rica en especies de odonatos es una señal de que el agua está en buen estado. La ausencia o empobrecimiento de esa comunidad indica contaminación o degradación, a veces semanas o meses antes de que los análisis químicos muestren valores fuera de rango. Es más rápido que muchos métodos analíticos, más barato, y lleva 300 millones de años calibrándose en el campo. La libélula también conecta dos mundos que habitualmente tratamos como separados, el acuático y el terrestre. Como náyade es presa de peces, ranas y aves acuáticas. Como adulta es presa de aves insectívoras, murciélagos y arañas. El nutriente que entra en el cuerpo de una náyade desde el fondo de un estanque acaba vía la libélula adulta, en el cuerpo de un murciélago que duerme en un árbol a kilómetros de distancia. Ese transporte de energía entre ecosistemas acuáticos y terrestres, que los ecólogos llaman subsidio de recursos entre hábitats, es uno de los servicios invisibles que los odonatos llevan prestando desde que los ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas terrestres coexisten en este planeta, y están perdiendo terreno. Desde el año 1970, el planeta ha perdido más de un tercio de sus humedales. Drenaje agrícola, urbanización, contaminación, extracción de agua. Cada humedal que desaparece es un lugar de cría que se pierde para las libélulas y también para las ranas, los peces de agua dulce, las aves acuáticas y docenas de otras especies que dependen de esos sistemas. Las libélulas no generan titulares cuando desaparecen de un sitio. Hay un estanque que se seca, hay un tramo de río que se contamina y al año siguiente hay más mosquitos, menos pájaros insectívoros cerca del agua. Y la calidad del agua de ese punto ya no tiene quien la lea antes de que los problemas lleguen a los análisis químicos. La cadena existe, está documentada y casi nunca aparece en ninguna conversación pública sobre biodiversidad o salud ambiental. Durante 300 millones de años, las libélulas volaron sobre un planeta sin seres humanos. Cuando llegamos, las vimos de maneras muy distintas según donde estábamos. En Japón, la libélula fue símbolo de coraje y tenacidad en la guerra durante siglos. El nombre antiguo del archipiélago japonés era Akitsushima, que se puede traducir como la isla de las libélulas. Los samuráis grababan libélulas en cascos y armaduras. La razón es biológicamente precisa. La libélula vuela hacia adelante con potencia y precisión, y cuando vuela hacia atrás lo hace en condiciones específicas y de forma menos dominante. En el contexto guerrero japonés, esa característica del vuelo se leyó como avance incesante, como la incapacidad de retroceder ante el enemigo. En Europa medieval la historia fue completamente distinta. En el inglés antiguo, la libélula tenía nombres como Devil's Darning Needle, la aguja de coser del diablo, o Horse Stinger, el que pica a los caballos. En zonas de Escandinavia circulaban historias de que las libélulas sobrevolaban a los mentirosos para coserles los párpados mientras dormían. En Gales existía la creencia de que seguían a las víboras. En varias tradiciones del norte de Europa, se las asociaba con fuerzas oscuras y con lo sobrenatural, el mismo animal, las mismas alas, los mismos ojos enormes que cubren casi toda la cabeza. Un símbolo de virtud guerrera en un lado del planeta, una criatura del demonio en el otro. Esa divergencia me parece que dice algo que va más allá del folclore. Los japoneses miraron a la libélula y vieron el movimiento que dominaba, hacia adelante, preciso, imparable. Los europeos medievales miraron a la libélula y vieron lo que les resultaba incomprensible. Los ojos sin expresión que cubren toda la cabeza, el vuelo errático cuando busca presas, la capacidad de aparecer de repente y desaparecer igual de rápido. Lo que no encaja en los patrones conocidos genera incomodidad, y la incomodidad en contextos históricos con poca información científica disponible se convierte en superstición.
Ninguna de las dos lecturas describe lo que la libélula realmente es. Las dos describen lo que eran las personas que la miraban. La ingeniería contemporánea mira a la libélula de otra manera. El Bionicopter de Festo que ya mencionamos. Investigación en materiales compuestos inspirada en la red de nervaduras del ala. Diseño de cámaras de vigilancia con campo visual amplio basado en la geometría de los ojos compuestos. Estudio del pterostigma para el control de vibraciones en palas de rotor. Investigación en sistemas de agarre rápido inspirada en el mecanismo del labium. 300 millones de años de soluciones a problemas de ingeniería. Y nosotros llevamos unas décadas empezando a leerlas. Hay un momento en esta clase de historia en que alguien pregunta lo razonable. Todo esto está muy bien, pero ¿qué tiene que ver conmigo? La respuesta directa es que el agua que bebes tiene libélulas en algún punto de su historia reciente, o debería tenerlas. Los cuerpos de agua dulce de los que depende el suministro de agua potable en la mayoría de regiones del mundo están conectados a sistemas más amplios de ríos, humedales y acuíferos. La salud de esos sistemas, la calidad del agua que circula por ellos, la capacidad de filtración natural que mantienen, depende entre otras cosas de que las comunidades biológicas que los habitan estén intactas. Las náyades son parte de esa comunidad. No la única parte, pero una parte cuya presencia o ausencia lee la salud del sistema con una precisión que se cuesta reproducir con otros métodos. Cuando los ecólogos restauran un humedal degradado, uno de los primeros signos de que la recuperación está funcionando es el regreso de las libélulas. Vuelven solas, sin que nadie las lleve. Cuando el agua vuelve a estar bien, ellas aparecen. Y cuando aparecen, traen con ellas la depredación de larvas de mosquito, el indicador biológico de calidad, el subsidio energético entre el agua y la tierra, todo el paquete de 3 décadas de millones de años de especialización. La resiliencia de estos sistemas existe. Los humedales recuperados recuperan también a los animales que los habitan, pero esa recuperación tiene límites. El ritmo al que estamos perdiendo humedales supera en muchas regiones el ritmo al que se pueden recuperar, y por debajo de ciertos umbrales de pérdida de hábitat, las poblaciones locales de libélulas, especialmente las de especies con rangos geográficos pequeños, no se recuperan porque no hay individuos suficientes cerca para recolonizar. Las listas rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyen varias decenas de especies de libélulas como amenazadas o en peligro. En Europa, alrededor de un 15% de las especies de odonatos están en alguna categoría de amenaza. En regiones tropicales con alta diversidad de odonatos y alta presión sobre los humedales, los datos son peores. No hay imagen de eso que genere un impacto visual comparable al de un oso polar en un trozo de hielo. Hay un estanque que huele diferente que hace 10 años, y las libélulas que había en agosto ya no están en agosto. La próxima vez que veas una libélula, lo que vas a ver es diferente de lo que veías antes. Vas a saber que ese animal intercepta, no persigue, y que el cálculo que hace en tiempo real con 1 millón de neuronas tardamos décadas en formalizar matemáticamente. Vas a recordar que hasta hace unos meses o unos años era una criatura de fondo de estanque con un arma de resorte y un motor a chorro. Vas a saber que si el ala tiene esa mancha oscura en el borde, es porque esa mancha lleva 300 millones de años suprimiendo vibraciones de manera más eficiente que cualquier sistema que hayamos diseñado nosotros. Y vas a saber que una libélula de 8 centímetros de envergadura cruza el océano Índico sin haber estado nunca en ese océano antes. La libélula no necesita que la conozcamos para seguir existiendo. Ha pasado por 5 extinciones masivas, por glaciaciones, por cambios climáticos que redibujaron los continentes. Lo que necesita es que no destruyamos los últimos estanques, ríos y humedales donde puede completar la primera parte de su vida. Eso sí depende de nosotros. Y la diferencia entre saberlo y no saberlo, entre ver un insecto bonito y ver lo que realmente está ahí, importa más de lo que parece. Algo que lleva 300 millones de años en el aire merece al menos que lo miremos bien una vez. Cuéntame en los comentarios una cosa concreta. No un análisis, no una valoración del video. Una sola cosa. ¿Hay agua cerca de donde vives? ¿Un río, un estanque, una acequia, un humedal? Aunque sea pequeño. Porque estoy trabajando en algo relacionado con lo que acabas de ver y quiero saber qué tipo de entornos están cerca de la gente. Que ve este canal. Si quieres que sigamos abriendo este tipo de temas, suscríbete. Y si hay alguien que conozcas que nunca va a volver a ver una libélula de la misma manera después de esto, mándaselo. Eso construye algo que ningún algoritmo construye solo. Nos vemos en el siguiente.